Bien, hermano, buenas noches nuevamente con cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio verso a verso del primer libro de Samuel, capítulo 15, del 17 al 35. Para siempre contextualizar estas historias que vemos en el Antiguo Testamento, recordemos lo siguiente, ¿no? De que en los primeros versículos de 1 al 16 vimos cómo es que Dios había dado a Saúl una instrucción específica, ¿no? Que básicamente vaya a la batalla contra los de Amalek, contra los amalecitas, y elimine todo, ¿no? Pero vimos que Saúl regresa de esa batalla y regresa, no necesariamente, regresa en victoria, sí, porque logra derrotar al pueblo enemigo, pero no necesariamente habiendo obedecido lo que Dios le había dicho. Y en ese sentido vamos a leer desde el verso 13 para entrar en contexto, dice. Vino pues Samuel a Saúl. Entonces, recordemos, Saúl no, el rey de Israel no ha obedecido como debe ser a Dios, y ahora entonces Dios va a hablar a Samuel y va a enviarlo hacia Saúl, ¿no? ¿Quién era Samuel? Era este profeta que de alguna manera llevaba palabra de parte de Dios en este contexto al rey, ¿no? Que vendría a ser Saúl. Entonces dice, vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Y aquí vemos de alguna manera la necedad de Saúl, ¿no? Él cree haber cumplido la orden de Dios. Samuel entonces, el profeta, le dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y le dice, no, si dices que has cumplido la palabra de Jehová y Dios le había dicho que elimine todo. Entonces, ¿qué es de esos animales que de pronto están con bravidos, ahí, ¿no? Las ovejas, que está escuchando, ¿no? Entonces, él dice haber cumplido a Dios, pero por otro lado las evidencias están mostrando que no ha cumplido a Dios. Y veamos la respuesta de Saúl, verso 15 dice. Y Saúl respondió, dijo, de Amalek los han traído. Y desde ya vemos aquí de que está deslindando responsabilidad, ¿no? Dice, de Amalek los han traído. No dice los hemos traído o lo he traído. Más adelante vamos a ver esta justificación que él tiene de una manera más explícita, pero en pocas palabras lo que está haciendo Saúl es deslindar responsabilidad y culpar a alguien más, porque dice, de Amalek los han traído. Porque el pueblo, y lógicamente se estaba refiriendo al pueblo, dice, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas. La pregunta es, ¿y quién era el pueblo para perdonar? El pueblo no podía perdonar ni hacer nada si no es bajo la dirección de Saúl. Saúl tenía autoridad, era el rey. Si capítulos atrás vimos que incluso hubo una ocasión en la que los hizo ayunar, ¿no? Y, diciendo y que nadie coma de un pan hasta que no venciéremos y todo lo demás a los filisteos, si no me equivoco. Tanto así que uno de ellos comió, que fue su propio hijo, Jonatán, y estuvo incluso dispuesto a juzgar a su hijo. Entonces él tenía autoridad. Entonces cuando dice, los han traído, el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas, lo que está haciendo es de alguna manera justificarse y decir, yo no tengo la culpa lo tiene alguien más. Entonces dice, el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová, tu Dios. Nuevamente, ¿no? Vemos que inconscientemente o conscientemente él ya no está viendo a Jehová como su Dios o como el Dios de Israel, sino le dice, tu Dios, ¿no? El Dios de Samuel. Pero lo demás lo destruimos, dice. Pero ¿qué tanto problema? Que lo demás igual lo hemos destruido, ¿no? Pero no, Dios no les dijo una parte sí, una parte no. Dios les dijo, destruyan todo. Verso 16. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. O sea, cuando Samuel va hacia Saúl es porque Dios ya lo había visto todo. Y Dios lo está enviando a Samuel a hablar con Saúl. Entonces Saúl va a responder a esto, dice, ¿no? Y él respondió, di. Esto es típico, y el tema de hoy se va a centrar en el orgullo. Esto es típico de aquella persona que muestra orgullo, que cuando va a venir una corrección o un consejo de parte de alguien que está siendo usado por Dios, va a decir, a ver, dime.
¿qué tienes que decirme? Y aquí Saúl dice, a ver, di, ¿no? O sea, no está de pronto entendiendo que ha metido la pataza, porque si Samuel está yendo de parte de Jehová, es porque de pronto Dios lo sabe todo y lo está enviando con un propósito. Y él dice, di, a ver, dímelo. Y justamente hoy día vamos a ver cómo es que se va a revelar el corazón orgulloso de Saúl. Y dijo Samuel, verso 17, entramos de lleno, aunque eras pequeño en tus propios ojos, esto es semejante a decir, aunque no eras nadie, en realidad, o sea, no eras nadie con renombre, conocido entre el pueblo, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Es decir, Samuel le está recordando a Saúl que para su elección como el rey de Israel, ¿no? Mm, En realidad no ha sido en base a mérito alguno en Saúl. No es que Saúl era un hombre reconocido, un líder, un valiente, y entonces Dios lo escogió como rey. No, le está diciendo, tú eras pequeño y tú lo sabes, pero sin embargo, Dios te ha elegido, te ha ungido como rey de Israel. Y le está recordando un poco entonces de dónde Dios lo ha llamado, ¿no? Eso diríamos nosotros, lo está haciendo pisar tierra, ¿no? Como está diciendo, bájate un momento, bájate del pedestal donde estás, ya que estaba de alguna manera respondiendo de una manera orgullosa. El orgullo es lo que lo ha llevado a desobedecer. Vamos a verlo más adelante y lo hemos visto también en el estudio anterior, ¿no? Verso 18. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. Es decir, Dios le había dado una misión específica, clara. Dios lo había enviado a hacerle guerra a los de Amalek, a los amalecitas, y era una especie de juicio, ¿no? Incluso, ¿por qué tenía que hacerle guerra a los amalecitas? Por lo que ellos habían hecho tiempo atrás, cuando Dios estaba llevando a su pueblo a la tierra prometida, bajo el liderazgo de Moisés, y cómo es que los amalecitas los hicieron daño, incluso por la retaguardia, e incluso a las personas, como viudas, como ancianos, como niños, les habían afectado, les habían dañado, les habían matado a muchos de ellos. Entonces Dios está trayendo un juicio sobre Amalek, que es sobre el pueblo de los amalecitas. Y para eso lo está encargando a Saúl. Y Saúl no está cumpliendo con eso. Saúl lo que ha hecho es un trato con el rey de Amalek, porque había perdonado la vida al rey de Amalek. Y es más, se había guardado lo mejor del ganado con con la excusa de que se lo iba a presentar como sacrificio a Dios. Entonces no ha obedecido, aunque él de boca para afuera está diciendo que ha obedecido a Jehová. Y ahora le está recordando Samuel de que no ha sido así, que Dios le había dado una operación o una misión específica y él no había cumplido. Verso 19. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y claramente le está diciendo, tú has preferido el botín, has preferido perdonar al rey, has hecho tu alianza, tu trato de alguna manera con el rey, has preferido dejar con vida al rey y has preferido dejar con vida muchos de los ganados, ¿no? Y eso es desobediencia, porque Dios le había dicho que elimine todo. Y eso es simplemente desobediencia, y la desobediencia es pecado, porque le está calificando acá, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Mis hermanos, es algo que debemos de entender, ¿no? La desobediencia a la palabra de Dios no es algo como que un lapsus no está tan mal, no, es pecado, es claro. El no obedecer la palabra de Dios es pecado, pero es que no está tan mal, no es similar. Bueno, si la palabra de Dios dice no matarás, eso sí, pues no. No, la palabra de Dios en su totalidad, desobedecerla es pecado. Es desmerecer la palabra de Dios, es tener en poco el consejo de Dios. Cada vez que el pueblo ha desobedecido la palabra de Dios, se metió en problemas.
Cada vez que el pueblo de Israel dejaba de lado la palabra de Dios, se metió en problemas y las consecuencias fueron trágicas. Entonces, mis hermanos, la primera reflexión de esta noche es, ¿qué tan, qué tanto estoy dispuesto a obedecer la palabra de Dios? ¿O me es opcional? ¿O me es, bueno, a veces sí, a veces no? ¿O realmente soy consciente de que soy llamado a obedecer la palabra de Dios? Me guste o no me guste, me parezca o no me parezca. Porque una cosa es decir, yo creo en la palabra de Dios intelectualmente y otra cosa es decir, yo creo, pero ese creer que me lleva a obedecer. Entonces eso es yo atesoro la palabra de Dios. Yo guardo la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios no está hecha para creerla intelectualmente. La palabra de Dios ha sido dada para creerla, atesorarla, vivirla y obedecerla. Y no quedarnos en el grupo de los oidores de la palabra, sino de los hacedores de la palabra. Y aquí lo que ha pasado es que Saúl no está siendo un hacedor de la palabra. Si la palabra me manda a congregarme, debo de congregarme. Si la palabra me manda a meditar en ella de día y de noche, en el sentido de que continuamente debo de meditar en ella continuamente. Si la palabra me dice orad sin cesar, es decir, orar constantemente, debo de orar constantemente. No es una opción. Entonces, mis hermanos, a veces no somos tan conscientes de que, y yo me imagino aquí a Saúl, ¿no? Como que diciendo, sí, Dios ha dicho esto, pero mira, mi idea es mejor, perdono al rey, perdono el ganado y podemos sacar ventaja de ello. En su propio razonamiento, en su propia prudencia, su idea era mejor que la de Dios. Y eso es orgullo o soberbia. Creer que nosotros sabemos más que Dios. Creer que nuestra idea es mejor que la idea del Señor. O creer que nuestra voluntad está por encima de la voluntad de Dios. Eso es simplemente orgullo que nos lleva a la desobediencia. Eso lo vemos desde el Génesis, desde que el Señor da instrucciones a Adán y por consecuencia a Eva. ¿Qué hace el hombre? Dios le da una instrucción clara. De todo fruto del árbol de la vida, ¿no? Comerás, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás. ¿Y qué hace el ser humano? Dice, bueno, voy a tocar y comer, ¿no? ¿Qué de malo tiene? Voy a ser como Dios. Comenzó en ese querer hacer su propia voluntad, querer ser como Dios, no tener un Dios que le ordena por encima, sino decir, yo mismo puedo tener una mejor idea que la de Dios. Influenciada por Satanás, cierto, pero finalmente el ser humano decidió. Acá finalmente Saúl dice, no, el pueblo me dijo, pero finalmente él decidió como rey. Entonces, mis hermanos, tengamos cuidado con eso, con ese tipo de pensamiento, de inquietud que en algún momento pueda venir a nuestro corazón. Sí, la Biblia dice, pero a mí no me parece, mira que los tiempos cambian, que no pretendamos torcer los principios del Señor, porque el torcer o no obedecer los principios del Señor, que están claros en la palabra, son pecado. Entonces, Dios le había dado una instrucción específica a lo cual él no cumplió. Por eso, verso 20 ahora dice, y Saúl respondió a Samuel. Entonces, después de que Samuel le dice, no, has hecho lo mal ante los ojos de Jehová, Saúl responde, dice, no, antes bien he obedecido la voz de Jehová. Saúl está creído que él ha obedecido la voz de Jehová. Dice, y fui a la misión que Jehová me envió. Cierto, ha ido a la misión. Y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Pregunto, Dios no lo había ordenado traer al rey. Dios le había mandado destruir todo. Pero él dice, pero he ido. ¿No? Esa es la típica del ser humano, ¿no? El Señor nos muestra en su palabra su voluntad. Dice, pero ¿a quién le he hecho daño? Pero voy los domingos a la iglesia. Pero su orden no es de que vaya los domingos a la iglesia. Su, su voluntad, alguna de sus voluntades, dice el libro de Tesalonicenses, que la voluntad de Dios es que vivamos en santidad. Y eso es 24/7. Y por ahí alguien sale y dice, pero yo diezmo al Señor.
¿Y qué tiene que ver? El Señor no te está mandando a diezmar. El Señor te está pidiendo que te entregues como sacrificio vivo, santo, agradable a Él. Pero ¿acaso yo siempre estoy dispuesto yo le canto a Dios los domingos? Ya, ¿no? O sea, una obediencia a medias es desobediencia, mis hermanos. Saúl había obedecido en parte, sí. Había ido a la misión, sí, pero al mismo tiempo no había destruido todo. Había perdonado al rey de Amalek y él dice haber destruido a los amalecitas, teniendo un amalecita frente a él, que era el rey de Amalek, ¿no? Agag se llamaba, ¿no? Entonces dice, yo he destruido las amalecitas, pero ahí estaba la evidencia de que no lo había destruido. Entonces, el orgullo en Saúl lo que está haciendo es que él se autoengañe, crea y se está, como decimos nosotros, ¿no? Está a la defensiva. Está creyendo que tuvo una mejor idea que Dios. Dios le dijo, destruye todo, pero él dice, no, pero yo he perdonado. Entonces, no solamente está siendo pecador, sino está siendo necio, ¿no? Porque está en su necedad. Mis hermanos, el orgullo nos autoengaña. Muchas veces nos hace pensar que estamos bien. Tanto así que si alguien viene y nos dice, oye, mira, me parece que esto no está bien, nosotros vamos a rápidamente autojustificarnos. Rápidamente vamos a decir, no, pero ¿acaso yo no hago esto, aquello? Sí, eso muchas veces hace el orgullo, ¿no? No nos permite reconocer que hemos errado, que hemos fallado, ¿no? Y en esa posición está ahora Saúl, ¿no? Está autoengañado, está en necedad, creyendo, está refutando al profeta que estaba viniendo de parte de Jehová, porque Dios es el que le había dicho que diga esas palabras, ¿no? Así ha comenzado Samuel. Y Saúl está refutando. El orgullo hace muchas veces que refutemos la corrección. Entonces aquí vemos una serie de síntomas que están mostrando orgullo puro en el corazón de Saúl. Ha hecho su propia voluntad, se está autojustificando, está culpando a otros, está minimizando el hecho, diciendo que ha cumplido, se está autoengañando, está refutando al profeta. Esos son síntomas de orgullo, mi hermano. Verso 21. Mas el pueblo, mira, y continúa con su defensa, ¿no? Dice, mas el pueblo tomó del botín de ovejas y vacas, dice, ¿no? Las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios en Gilgal, y todavía como que le saca en cara a Samuel, ¿no? ¿Qué tanto problema haces si al final van a sacrificarlos para tu Dios? Y si te has dado cuenta, está culpando, está deslindando de toda culpa, está culpando al pueblo y al mismo tiempo está culpando al Dios. Está culpando al pueblo que es el que dice que según él ha perdonado el ganado. Y está culpando a Dios porque Dios es el que pide sacrificios, ¿no? Ahora el que está mal es Dios. ¿Para qué pide sacrificios? Pues, porque si Dios no pidiera sacrificios, el pueblo no hubiera guardado ese ganado. Esto me recuerda un poco a Adán y Eva, ¿no? ¿No? Me recuerda un poco a Adán y Eva, ¿no? Porque ¿qué ocurre con Adán y Eva? Cuando se le dice, Adán, ¿qué has hecho? ¿Qué dice Adán? La mujer que tú me diste. Culpa a la mujer, pero al mismo tiempo culpa a quién? A Dios, porque dice la mujer que tú me diste. ¿Me fue a entender? Entonces, mis hermanos, aquí estamos viendo en Saúl cómo es que su necedad lo está llevando a culpar al pueblo y al Dios quien demanda sacrificios muchas veces del pueblo, ¿no? Entonces, esa es una típica justificación, culpar a alguien más y no reconocer el pecado, ¿no? Entonces, continuamos. Verso 22 dice. Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, ¿no? O sacrificios también es, como, dice, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Hace una pregunta, ¿no? Como que, ¿quién dice, ¿en qué se complace más Dios? ¿En los holocaustos, en los sacrificios o en que se obedezca a la palabra de Jehová? Y mismo Samuel va a responder a esta pregunta, ¿no? Es una pregunta retórica y dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Lo que le está diciendo, le está dando la respuesta, ¿no? Es mucho mejor la obediencia
antes que los sacrificios. Los sacrificios, si no son hechos de corazón, si no son hechos conforme como Dios lo ha mandado, si no son hechos con fe, simplemente son muestras de religiosidad o muestras de cumplimiento externo, ¿no? Es algo religioso nada más. El sacrificio sin obediencia es vacío ante el Señor, tal como dice Romanos 12:1, ¿no? Que, que él demanda, dice, ¿no? Por tanto, hermanos, ruego que se entreguen ustedes como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Mis hermanos, ¿qué quiero decirles con todo esto? De que no se trata tanto de qué cosas hago para Dios, sino cómo está mi corazón con Dios. ¿Por qué hago esas cosas que digo? Parece un trabalengua, ¿no? ¿Por qué es que yo hago esas cosas que digo hacer para Dios? ¿Por qué es que yo estoy sirviendo a Dios? ¿Cuál es mi motivación? ¿Cumplir con Dios y decir, Dios, ya cumplí? ¿O es realmente porque estoy entregado al Señor? Entonces, aquí Saúl está diciendo, al final he perdonado esos ganados para sacrificarlas a Dios, pero paralelamente no ha obedecido a Dios. Para traerle un ejemplo más cercano a nosotros, quizás, podríamos decir, el Señor nos demanda integridad, nos demanda santidad, nos demanda pureza, nos demanda misericordia con los demás, nos demanda que perseveremos en su palabra, en todas esas cosas. Pero yo diría, Señor, pero yo ya te ofrendé el día domingo. Y el Señor te diría, ¿y qué? ¿Y tu ofrenda qué? Yo quiero tu corazón, quiero tu vida, tu día a día. ¿Cómo me estás honrando en tu hogar, en tu matrimonio? No es que, no, pero yo ya fui a la iglesia el domingo. Si yo pienso que el ir a la iglesia el domingo va a reemplazar mi comunión con Dios, estoy equivocado. Estoy haciendo actos de religiosidad. Y con esto no quiere decir que ir los domingos a la iglesia esté mal. Amén, pero vayamos con la motivación correcta, que es glorificar a Dios, porque lo anhelamos realmente, no por un cumplimiento. Ofrendar no está mal, ayudar al prójimo no está mal, pero ¿cuál es la motivación con la que lo estoy haciendo? ¿Porque realmente estoy entregado al Señor? ¿O porque creo que le estoy haciendo un favor al Señor? A veces se llega a esa conclusión equivocada, ¿no? La religiosidad, el orgullo, nos hace pensar que le estamos dando una manito a Dios. Tanto así que como vemos como que el Señor nos debe de dar las gracias, o como que el Señor nos tiene que recompensar por lo que hemos hecho. A veces podemos hacer actos, como dicen algunos, ¿no? De ayuda para alguien más, qué sé yo, dicen, ya Señor, ya cumplí, ahora cómo es. Ten cuidado. Todo lo que le damos al Señor tiene que ser como respuesta a lo que Él ya ha hecho por nosotros, no esperando algo a cambio. No, Señor, yo te voy a dar tal cosa para que tú me des tal cosa a cambio. Tengamos cuidado con ese tipo de entrega al Señor, ese tipo de servicio, ese tipo de adoración al Señor. Porque eso es como decir, quiero comprar tu gracia o quiero comprar tu bendición. Yo hice esto para ti, entonces tengo el derecho ahora de que me bendigas. Y ahí estamos perdidos y que estamos pensando así, mis hermanos. El Salmo 50 dice algo interesante, cuando a través del salmista Dios va a demandar a su pueblo. Mira lo que dice, lo voy a leer. Salmo 50, verso 7 dice, Oye pueblo mío, y hablaré, dice. Escucha Israel y testificaré contra ti, dice Dios. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. Es decir, el pueblo cumplía con su sacrificio, con sus holocaustos. Dice, no tomaré de tu casa becerros ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda la bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carneros de toros o de beber sangre de machos cabríos?
Dice, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Entonces, e invoca en el día de tu angustia, te libraré y tú me honrarás. Entonces, lo que Dios le está diciendo, quiero tu corazón. Porque dice, si tú me das a dar sacrificios de boca para afuera, de nada sirve, dice. No es que Dios necesite esos sacrificios, porque está diciendo, de mí es toda la tierra, todos los animales, toda la plenitud es mía, ¿no? Verso 16 dice, 15, e invocaré en el día de la angustia, dice, no, e invócame en el día de la angustia. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros lo invoquemos a Él, que acudamos a Él. Te libraré y tú me honrarás. Pero al malo le dijo esto, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Tú pues aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. ¿Te das cuenta? O sea, lo que está diciendo es de que aquel que aborrece la corrección, desmerece la palabra de Dios, le está diciendo, ¿por qué haces eso? Isaías 51 es un pasaje similar cuando de pronto se hacen las cosas por religiosidad. Isaías 51 está escrito en un contexto en el que el pueblo, ya en el tiempo de los reyes, había caído también en la religiosidad, en hacer las cosas por hacer. Isaías 51, verso 10 dice, le está hablando al pueblo de Israel, pero les va a hablar con un calificativo. Ya, este calificativo es muy duro para el pueblo de Israel. Mira lo que les dice. Príncipes de Sodoma. ¿Sabe cuál era el pueblo de Sodoma? Nos remonta al tiempo de Abraham, de Lot, ¿no? Sodoma y Gomorra, un pueblo de idolatría y todo lo demás. Entonces, a su propio pueblo de Israel, Dios a través del profeta Isaías le está diciendo príncipes de Sodoma, es decir, ustedes se están portando como los de Sodoma, como los sodomitas. Dice, príncipes de Sodoma. Oíd las palabras de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios. Pueblo de Gomorra, es otro calificativo. Les está comparando a los, al pueblo de Sodoma y Gomorra, a su propio pueblo. La pregunta es, ¿pero por qué Dios los compara a todo eso? Mira, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? O sea, ¿el pueblo presentaba muchos sacrificios? Sí, pero ¿qué dice Dios de esos sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo, de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Dice, ¿quién demanda esto de vuestras manos cuando venís y presentaos delante de mí para hollar mis atrios? No me traigas más vana ofrenda de incienso que me es abominación. Cuando el incienso debería llegar con olor fragante, para él era abominación. Luna nueva, día de reposo. El convocar asambleas, no lo puedo sufrir, dice. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes, dice, las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansadas estoy de soportarlas. ¿Por qué Dios les dice todo esto a su pueblo que estaba cumpliendo con las fiestas, con el día de reposo, con sus sacrificios? ¿Sabe por qué? Porque si sigues leyendo todo Isaías, porque el pueblo, Isaías capítulo 1, disculpen, porque el pueblo simplemente estaba llevando una doble vida. Cumplía con sus sacrificios a Dios de manera externa, los días sábados lo guardaban, se guardaban para Dios, pero los otros días de la semana se iban a los lugares altos a adorar a otros dioses. Practicaban la idolatría, el adulterio. Entonces, su vida no estaba siendo consecuente con lo que ellos profesaban a través de sus sacrificios. Algo similar está pasando con Saúl. Está teniendo, dizque, la voluntad, la intención de presentar sacrificios al Señor, pero no ha obedecido a Dios. Y algo similar podría pasar con nosotros si tengamos cuidado por eso con la religiosidad. Podemos pretender decir, bueno, voy los días domingo a la iglesia, bueno, yo tengo una Biblia en casa, pero ¿cómo está nuestra vida en el día a día? En el matrimonio, en el hogar con la familia, con los familiares, en el trabajo. ¿Qué tanto estoy guardándome para el Señor? ¿Qué tanto estoy obedeciendo la palabra de Dios? ¿Qué tanto estoy viviendo la voluntad de Dios en esos aspectos del día a día? ¿Cómo está mi comunión con Dios?
podríamos caer entonces en la religiosidad en la que cayó el pueblo de Israel o en la que cayó Saúl, con una obediencia a medias, enmascarándolo de espiritualidad, diciendo, pero finalmente te voy a ofrendar. Eso es lo que básicamente dijo Saúl, ¿no? He perdonado a los animales, he perdonado al rey, ya bueno, pero he ido a la batalla, pero no he obedecido a Dios, pues. Pero igual se lo voy a sacrificar. Estaba queriendo tapar con esos sacrificios su desobediencia pura, su propia voluntad que él había hecho. Y tengamos cuidado, mis hermanos, con eso. Verso 23, volviendo al 1 de Samuel capítulo 15, mira lo que dice. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, es decir, la desobediencia. Esto lo está diciendo Samuel de parte de Dios, lo está diciendo a Saúl, que la desobediencia que ha cometido Saúl es similar al pecado de adivinación. ¿Qué es el pecado de adivinación? Básicamente es aquel pecado que practicaba, o hasta hoy en día a veces practican, el ser humano que pretende saberlo todo, pretende tener control del futuro, pretende saber más que Dios o saber lo que solo Dios sabe, ¿no? El adivino normalmente hace eso, ¿no? Te voy a leer tu futuro, ¿no? Pretende tener control de lo que va a suceder más adelante. Y lo que está comparándolo acá el profeta Samuel hacia Saúl está diciendo, tu rebelión ha sido similar a eso. ¿En qué consistió la rebelión de Saúl? En que él pretendió tener una mejor idea que la del Señor. Él pretendió creer de que si perdona al rey y perdona a los animales, no va a pasar nada. Pretendió tener control de la situación, pero eso es rebelión ante el Señor, porque era una desobediencia abierta contra lo que Dios había dicho. Una segunda comparación le dice, y como ídolos de idolatría, la obstinación. Lo que está diciendo es de que la obstinación es idolatría. Saúl fue un obstinado, quiso hacer su propia voluntad y está siendo obstinado al estar autojustificándote ante Samuel, ¿no? Culpando a otros. Entonces, eso es idolatría, en otras palabras. A veces nosotros relacionamos la idolatría con adoración, imágenes y todo lo demás, pero hoy en día la idolatría es simplemente ídolo, es todo aquello que le quite el lugar a Dios. Como cristianos, como creyentes, sabemos que dice que hemos sido creados por Él, por medio de Él y para Él, es decir, para la gloria de Él. Y como cristianos nosotros debemos tenerlo esto claro, que todo lo que hagamos, como dice el libro de Colosenses, lo hagamos como para quién, como para el Señor, para glorificar a Dios. Pero ¿qué hay de aquellas cosas que yo digo hacer en el nombre de Dios, pero en realidad estoy haciéndolo para buscar mi propia gloria, mi propia alabanza? Eso es ser un obstinado, querer buscar nuestra propia honra. Eso es idolatría. Tanto así que nosotros nos podemos convertir en nuestros propios ídolos. Ya no hago las cosas para agradar a Dios, sino para agradarme a mí mismo. Santiago diría para agradar nuestra concupiscencia. Y eso es pecado. Esa es una puerta al pecado. Entonces, mis hermanos, como cristianos tenemos que evaluar todo aquello que pensamos hacer, planificamos como iglesia, como cristiano, como familia, decir, ¿esto glorificará al Señor? ¿Esto será de agrado para Dios? ¿Esto honra a Dios? No te preocupes por la honra propia, porque si tú estás honrando a Dios, Dios te va a honrar. Pero a veces hacemos las cosas buscando nuestra propia, ¿qué? Honra, ¿no? El mundo lo llama ego, ¿no? Guerra de egos, ¿no? A veces hacen las cosas para ver, mostrar quién sabe más, quién tiene más, quién es más fuerte. Y inconscientemente ya he puesto la mirada en mí mismo, ya no en el Señor, porque estoy pensando en mí y no estoy pensando en si agrada o no agrada al Señor. Saúl, en ese momento que él está haciendo trato con el rey y está perdonando el ganado, estaba pensando en él y no en lo que Dios había dicho. Y ahí fue su caída. Pues hablamos constantemente, su problema fue el orgullo. Y ese orgullo lo llevó a ser obstinado, a ser rebelde contra Dios. Verso 24 dice, entonces Saúl dijo a Samuel, pareciera, mis hermanos, que Saúl se va a arrepentir.
después de que Samuel lo ha confrontado y le ha dicho, tu rebelión es como la adivinación, tu obstinación es como la idolatría. Después de que Samuel le ha dicho todo esto, ¿no? Y mira, me olvidé de leer la última parte del verso 23, dice, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, ahí comenzó su caída, ¿no? Él también te ha desechado para que no seas rey. Esta última parte, Él también te ha desechado, es decir, ya no vas a ser más rey. Esto es lo que hace que Saúl reaccione y entonces ahora diga, he pecado. ¿Me dejo entender? Cuando Samuel le dice, ya no vas, Dios te ha desechado para que no seas rey, esto es lo que hace reaccionar a Saúl. Para entenderlo, es como que de pronto tú le estás hablando a tu hijo las cosas que ha hecho mal y él está obstinado ahí justificándose. No, que no, que no, hasta que tú le dices, te va a caer. Ya, ya, perdóname, perdóname. Pregunto, ¿ese perdóname es porque está convencido de que ha hecho mal o por miedo al castigo? Es por miedo a la consecuencia muchas veces. No, porque si hubiera sido un verdadero arrepentimiento, hubiera sido simplemente cuando le dijo, has hecho lo malo ante el Señor. Pero cuando le dice, vas a ser desechado de ser rey, es cuando él entonces, verso 24 dice, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado. Y vamos a darnos cuenta que este no es un arrepentimiento sincero, porque más adelante va a decir, he pecado, pero por favor, haz esto. Yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí, mira, si se hubiera quedado ahí, podríamos de pronto decir, ya se arrepintió, pero ese por qué nuevamente se está justificando. Dice, yo he pecado, he quebrantado el mandamiento de Jehová, porque temí al pueblo. Falso, si él era el rey. ¿Cómo que temía al pueblo? Si él era el líder de Israel, y es más, en más de una ocasión, en una ocasión les había hecho ayunar incluso bajo un juramento absurdo que él hizo, ¿no? Les hizo ayunar hasta que no hayan vencido al pueblo de los filisteos y todo lo demás. O sea, eso de que le tenía miedo al pueblo, falso. Esa es una justificación. Dice, porque temía al pueblo y consentí la voz de ellos. Entonces está nuevamente, he pecado, pero mira, el pueblo fue el que me dicen, no sé, pues no, tuve miedo de ellos, ¿no? Y cedí. Perdona pues ahora mi pecado. Y hasta ahí uno dice, bueno, ya pidió perdón. Pero mira lo que dice el verso 25. Y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Esa es su intención. Pero ven conmigo y presentemos los sacrificios que he traído para Jehová. Esos sacrificios que el Señor no los quiere. Esos sacrificios que de pronto lo ha obtenido en base a una desobediencia. Y entonces está queriendo espiritualizar su desobediencia y le dice, perdóname, he pecado, pero por favor ven conmigo para adorar a Dios. Le está llamando le está llamando al profeta como diciendo, ya pasó. Dice verso 26, y Samuel respondió a Saúl. Entonces vamos a ver la respuesta de Samuel. No volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey de sobre Israel. Y le vuelve a decir básicamente lo mismo que ya le ha dicho en el verso 23, ¿no? O sea, Samuel no cambia en nada lo que Dios le había pedido que diga, que iba a ser desechado como rey. Y la aclaración, no lo está desechando como ser humano, lo está desechando como rey en cuanto a su función que él, al cual Dios lo había llamado, ¿no? Entonces, a veces cuando la persona sigue obstinada en su propio justificación, a veces no hay más palabras que decirles lo mismo, ¿no? ¿Qué le había dicho Samuel en el verso 23? Ha sido desechado del reinado. ¿Qué le vuelve a decir ahora? Porque desechaste la palabra de Jehová, Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Básicamente le vuelve a decir lo mismo. En algún momento me ha tocado dar consejería, viene la persona, le doy el consejo de parte del Señor. Pasan unos meses y viene con el mismo asunto. ¿Y qué creen que le voy a decir? Lo mismo. O sea, no hay más. O sea,
yo ya te dije que eso no está bien, que esa relación no va a funcionar, qué sé yo, y bueno, porque la palabra de Dios dice tal cosa y ya, ¿qué más se le puede decir? Y acá vemos a un Samuel diciéndole lo mismo. Verso 27, y volviéndose Samuel para irse, dice, él, haciendo referencia a Saúl, se asió, se cogió de la punta de su manto, del manto de Samuel, y este se rasgó, es decir, le va a terminar rasgando el manto, ¿no? Como que tratando de impedir de que se vaya, le rasgue el manto a Samuel. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Entonces Samuel le dice, así como has rasgado este manto, y de la misma manera se ha rasgado el reinado que tú tenías. Y es cuestión de tiempo nada más ya, porque Dios ya se lo dio a otro, ¿no? Y lógicamente va a entrar en función más adelante el famoso David, ¿no? Dice, verso 23. Además, el que es la gloria de Israel, y esto es interesante, ¿no? Cuando dice el que es la gloria de Israel, ¿a quién está haciendo referencia? Es a Dios. Dice, no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Está haciendo una referencia a Dios. ¿Qué significa es el que es la gloria de Israel? ¿Por qué no dice Jehová? Es decir, este es interesante porque le está diciendo el que debe ser glorificado en Israel, o sea, Dios, no se va a arrepentir, no miente, ¿no? Mientras que Saúl, quien había buscado su propia gloria y que se ha autoengañado pensando que él es el Salvador de Israel, el líder, el más de Israel, y que todo estaba buscando que todo Israel lo glorifique a él, lo honre a él, si miente y debía de arrepentirse, pero no lo está haciendo. Entonces, Samuel le va a aclarar que realmente la gloria de Israel, a quien debe ser glorificado en Israel, no es Saúl, sino ¿quién? Dios. Y esta es una clara enseñanza también, mis hermanos, para nosotros. En todo lo que hagamos, el que debe ser glorificado es Dios, no nosotros. Él es la gloria, e incluso nosotros dijimos con otros términos, Él es la cabeza de la iglesia. Él es el que edifica la iglesia. Él es el que sostiene la iglesia. Él es la luz del mundo. Nosotros, todos nosotros somos colaboradores. Todos. En alguna medida somos colaboradores, pero jamás debemos de buscar robarle esa gloria que solamente debe ser para el Señor. Verso 30. Y él dijo, yo he pecado. Nuevamente pareciera que se arrepiente, pero mira lo que dice a continuación. Yo he pecado, verso 30, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo. Nuevamente está buscando una honra externa. Nuevamente está buscando un reconocimiento, eh, diríamos nosotros hoy en día, no pasar roche, ¿no? He pecado, pero por favor, que no se dé cuenta el pueblo. Hónrame delante de ellos. Diles que yo sigo siendo el rey, ¿no? Hagamos cosas para que ellos sigan pensando que yo soy el rey. Nuevamente es un arrepentimiento de boca para afuera. No está queriendo asumir, porque cuando dice yo he pecado, pero ese pero ya lo me logró todo. Perdóname, pero tengamos cuidado siempre con el pero, ¿no? Perdona, mi hermano, pero decía una hermana, ¿no? Tiempo atrás, decía, perdóname y te perdono, decía ella, ¿no? Como que, como diciendo, tú también me has ofendido. Decía, pide perdón nada más. ¿Por qué tienes que decir perdóname y te perdono? Como diciendo, pero tú también me has ofendido. Cuando en realidad debería ser el que realmente está reconociendo su falta, tiene que decir perdóname. Nada que pero, ese pero, saquémoslo, ¿no? Y aquí vemos a un Saúl diciendo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel. Es decir, quería estar frente al pueblo como si nada hubiera pasado. Y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Entonces, lo único que le está interesando es ser honrado ante el pueblo, ¿no? Y adorar a Jehová externamente, ¿no? Lo interesante, lo que de alguna manera no logro comprenderlo, no sé, es una de las cosas que le voy a preguntar a Samuel cuando estemos allí en el cielo, es esto, ¿no? Verso 31 dice, y volvió Samuel tras Saúl
y adoró Saúl a Jehová. Como que Samuel concede, ¿no? Esa, esa, esa petición, ¿no? Y yo decía, "Ah, pues, Señor, pero en los zapatos de Samuel yo me hubiera ido, ¿no? No sabemos qué pasó con Samuel. Algunos dicen, es muy probable que no solamente fue una petición, sino una orden. Recordemos que Saúl es el rey, ¿no? Es el ungido. Y si Dios aún no lo ha quitado, porque no lo quita al instante, no le ha quitado ese honor de rey, Samuel no es quien para quitarle, ¿no? Finalmente Dios es el que lo va a destituir de reinado más adelante. ¿Y de qué manera, no? Va a terminar muriendo, si no me equivoco, a espadas de su propio paje de armas, por así decirlo, ¿no? Pero mientras tanto, Samuel vemos que de pronto concede, ¿no? Esa petición que él hace como rey, ¿no? De que Dios todavía no le había dado indicaciones de que ya era el momento, ¿no? Va a ser cuestión de tiempo. Verso 32. Después dijo Samuel, traedme a Agag, pero Samuel va a hacer algo interesante. ¿Quién era Agag? El rey de los amalecitas, ¿no? El rey de Amalek. Y Agag vino, mira cómo viene Agag, alegremente. Agag viene como que pensando que ya pasó todo, ¿no? Como que funcionó el trato que ha hecho con Saúl, el obstinado. Agag, y dijo, Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. O sea, Agag viene como diciendo, muchachos, se solucionó todo, ¿no? Todo va. Porque dice que viene alegremente el rey de los amalecitas, que estaba de rehén, pues, ¿no? Como trofeo de batalla. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Aquí nos describe un poco la maldad que hubo en Agag. Y Samuel le está diciendo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos. Esto nos está dando a entender que este Agag fue un rey que de alguna manera dañó muchas mujeres y las dejó sin hijos, ¿no? No sabemos de qué manera específica, pero nos da a entender de que tuvo que ver en esterilizar, no sé qué, no sé cómo, pero dañó a muchas mujeres y los dejó sin hijos. Entonces, ahora entendemos un poco por qué es que Dios lo llama a Saúl para que vaya y haga juicio contra ese pueblo. Porque no solamente están pagando los pecados de tiempo atrás, sino por cómo estaban viviendo en ese tiempo, ¿no? Comenzando desde el rey que había cometido este crimen de dejar a las mujeres sin hijos. Entonces Samuel le dice, así tu madre será sin hijo, en el sentido de que vas a morir, ¿no? Y tu mamá se va a quedar sin ti, pues, ¿no? Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Samuel termina haciendo algo que tenía que haber hecho Saúl en su debido momento. Samuel sabe que Saúl no lo va a hacer. Samuel no es un guerrero, pero sí sabe presentar sacrificios al Señor, ¿no? O sea, sabe descuartizar animales y va a terminar de alguna manera trayendo juicio sobre Agag, ¿no? Quien estuvo alegremente pensando que se había salido con la suya. Versos 34 y 35 dice, se fue luego Samuel a Ramá y Saúl subió a su casa de Gaba de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y esto es interesante, mis hermanos. Y Samuel lloraba a Saúl y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Tres cosas que vamos a observar aquí. Primero, dice que nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Pregunto, ¿quién necesitaba ver a quién? ¿Samuel a Saúl o Saúl a Samuel? Saúl a Samuel. Porque Samuel en últimas instancias era un consejero de parte de Dios. Si el arrepentimiento en Saúl hubiera sido sincero, ¿no crees que debió haber ido donde Samuel tiempo después, semanas, meses después, a buscarlo y decirle, dile a Dios que me perdone, dile a Dios que no me deseche? Pero Saúl lo único que le interesó fue ser honrado en ese momento ante el pueblo y punto. Nunca más buscó al consejero que Dios le había puesto, que era Samuel. Nunca más lo buscó. Y llevó un reinado de sus últimos años bajo sus propios criterios, sin el consejo de Dios. Samuel dice lloraba, ¿no? Es decir, lloraba a Saúl, es decir, estaba triste
porque de alguna manera Samuel era el que lo había ungido, ¿no? Si recordamos un poco la historia, ¿no? Y Samuel lloraba en ese sentido, se pesaba, ¿no? Por Saúl, por la obstinación y el orgullo que tenía Saúl. Y Jehová se arrepentía, ya hemos explicado esta palabra de arrepentía en los términos, en realidad de alguna manera es como que se dolía, ¿no? No es un arrepentimiento como de hombre que de pronto decía no lo hubiera hecho, sino este arrepentía es como que se dolía, ¿no? Se pesaba. Ya lo ha dicho anteriormente, Dios no es hombre para que se arrepienta en los términos como el hombre se arrepiente, ¿no? De porque ha hecho algo malo. Dios no ha hecho nada malo, pero le dolía el actuar de Saúl, ¿no? Dice, se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Se dolía. Qué triste la historia de Saúl, cómo va terminando y va a empeorar más, pero cómo es que su orgullo lo llevó a alejarse incluso de Dios incluso del consejero que Dios lo había puesto desde el inicio de su ministerio, de su reinado. Mis hermanos, tengamos cuidado con el orgullo. El orgullo nos aleja de Dios. El orgullo nos lleva a hacer nuestra propia voluntad antes que la voluntad de Dios. El orgullo incluso va a alejar a las personas que Dios quiere usar para hacernos aterrizar, pero va a alejar a esas personas porque nosotros simplemente le vamos a decir, no te metas. Y como las personas van a ser caballeros, simplemente no se van a meter. Tengamos cuidado. No sé si tú has escuchado, no, a ese no le digas nada porque no acepta correcciones. ¿Has escuchado ese tipo de términos en el trabajo, en la familia? Ya, como que lo llegan a conocer, ¿no? Dice, ya a ese no le digas nada porque no te va a escuchar. Orgullo, pues. Y qué triste que se diga eso de nosotros, ¿no? O sea, por eso cuidémonos en ese sentido, ¿no? Qué triste que en algún momento alguien diga, no, al pastor Anderson, no, ya no le digas nada porque ese no escucha. O sea, triste porque finalmente lo que estamos cerrando son puertas de los consejeros que Dios quiere poner a nuestro alrededor. Y así de triste está la vida de Saúl, ¿no? Me hacía una pregunta, ¿y cuál es la cura contra el orgullo, no? O sea, no sé si habría algo explícito, pero hay algo que yo veo a través de esa historia, ¿no? Saber bien quiénes somos y quién es Dios. Saúl perdió el rumbo de quién era él. ¿Te acuerdas cómo comenzó la exhortación de Samuel diciéndole, tú no eras nadie, tú eras cuando Dios te llamó? Básicamente comienza Samuel exhortando diciendo, mira de dónde Dios te ha sacado y te puso como rey. Entonces, una de las cosas que debemos de recordar constantemente es quiénes somos realmente y quién es Dios. Eso tenemos que recordarlo en nuestras derrotas, pero también en nuestras victorias, en aquellas cosas que decimos que nos salió bien o creemos que nos salió bien, recordar quiénes realmente somos y quién ha sido el artífice detrás de todo eso para que eso haya salido bien. Un ejemplo, ¿no? Si te está marchando bien en la economía, decir cómo estuve antes y quién es el que realmente ha movido las piezas para de pronto ahora estar así. Si te está marchando bien en el trabajo, igual. Si te está marchando bien en la familia, igual. Decir, ¿no? ¿Quién era yo sin Cristo? ¿Y quién es el que hoy en día de alguna manera ha ordenado mi familia? Entonces, el ser consciente de quiénes somos y quién es Dios nos va a hacer muchas veces pisar tierra y tener la mirada en el Señor. Pisar tierra para no elevarnos, inflarnos y tener la mirada en el Señor, tampoco para no bajonearnos y pensar que estamos arruinados, sino tener la mirada en el Señor de saber quién es Él. Pablo decía que lo vil y menospreciado nos sacó el Señor. Pablo dice que somos recipientes de barro, pero para llevar esa bendición de Dios a otros. Entonces, otra pregunta que podríamos hacer para erradicar el orgullo cuando de pronto se nos quiera meter es decir, ¿mi propia voluntad es mejor que la voluntad de Dios? ¿Esto que estoy pensando hacer es mejor que de lo que Dios me ha dicho que haga? Lo otro, ¿por qué tendríamos que buscar honra de los hombres si finalmente la honra, verdadera honra, no nos las tiene que dar el Señor? Cuando algo hagamos para el Señor o para ayudar al prójimo, recordamos, ¿no? ¿Estoy haciendo esto porque estoy buscando mi propia honra o para glorificar a Dios? ¿Estas cosas que pienso hacer o estoy haciendo glorifican a Dios o me glorifican a mí mismo?
Yo creo que cuando nos hacemos este tipo de preguntas, entonces nos van a ayudar a estar con los pies sobre la tierra y con nuestra esperanza en el Señor, pero no de pronto llevarnos la gloria de Dios, ¿no? Entonces, mis hermanos, ¿qué tal si oramos para terminar? Padre, te doy gracias, Señor, esta noche por tu palabra.